Buenas tardes. En los últimos días, más precisamente el día sábado y el domingo, vimos al presidente Javier Milei, presidente de todos los argentinos, en la exposición rural, hablándole a lo que muchos denominan, abro comillas, el campo, cierro comillas. Y para este editorial necesitamos comprender, para no caer en sesgos ni ideológicos, ni partidarios, ni políticos, de ninguna naturaleza, entender por qué se habla y se generaliza el denominado campo. Y para eso, bueno, necesitamos comprender de alguna manera esta conformación de un sector de la oligarquía argentina concentrada en una especie de casi logia al que el presidente de la nación le direcciona y decide direccionar distintos beneficios solamente con la firma de un decreto. Estos beneficios tienen que ver con la producción de ese sector económico importantísimo en la Argentina, denominado el campo. Pero, ¿por qué es importante diferenciar dos aspectos que son absolutamente claves en la economía argentina? Una, por un lado, es necesario entender que esos grupos concentrados de el oligopolio, terrateniente, concentrado, económicamente activo en nuestro país, claro que mueve el amperímetro en función de distintos modelos económicos. Si uno tiene que ver con la concentración de los grandes terratenientes del campo sojero, los grandes terratenientes eh, destinados a la producción de maíz, de trigo, a los grandes pools económicos concentrados de las aceiteras, las cerealeras, que exportan en grandes volúmenes al exterior todo lo que se produce en el denominado campo. Y no estoy hablando de los chacareros, no estoy hablando de ese sector que tiene 2 o 3 hectáreas para sobrevivir con una granja familiar, y no estoy hablando del que tiene mucho menos de 4 o 5 hectáreas, que son, digamos, las pymes relacionadas con el denominado campo. Pero en esta batalla cultural, el modelo neoliberal pone a todos en la misma bolsa para enfrentar argentinos contra argentinos, poniendo en un solo lugar para que vos no sepas por qué hay que hacer esa diferencia entre los representantes de la sociedad rural, los grandes terratenientes y los chacareros. Y no todo es el campo. En la 137 exposición rural, el presidente Javier Milei anunció la baja permanente de retenciones al agroexportadora. Esto que te digo y te cuento, que estuvimos estudiando todo este fin de semana para enviarte, para que charlemos juntos, para que debatamos juntos cuál es la verdadera intención de este gobierno, dándole beneficios a un sector a tiro de decreto, que en realidad es un montaje, es una puesta en escena. ¿Y por qué te digo esto? Y hoy a lo largo del programa te lo vamos a intentar esclarecer.
para que lo debatamos juntos, para que no cometamos el error que muchas veces cometemos cuando decimos se ataca al campo y se generaliza de este modo en beneficio de un discurso político, cuando en realidad lo que se habla, cuando se hablan de retenciones al maíz, al sorgo, a la soja, a los productos de estas grandes corporaciones cerealeras, poner en el marco de igualdad para que vos sepas, no es lo mismo hablar de las grandes cerealeras que los chacareros argentinos, que las pymes argentinas o que una parte del agro. Por eso es necesario poder tener esta diferencia. Es como que si vos hablaras, por ejemplo, de las grandes corporaciones destinadas a la energía, en este caso las grandes productoras mundiales, y le echemos la culpa a una distribuidora como Camusi de todos los problemas de la energía en general. Bueno, no está bien generalizar todos estos aspectos y es necesario que podamos entenderlos. Entonces, cuando te dicen que estamos hablando del campo, se dice esto para esconder una diferencia notable que vos tenés que comprender porque formamos parte de nuestro país y que intentamos reflexionar juntos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque los números que vos vas a ver hoy durante el programa, para hacértelo más claro, resulta que ahora Javier Milei en la exposición rural lo aplauden cuando los mismos valores que está poniendo hoy Javier Milei en retenciones para el campo, disfrazada de baja de retenciones, por los mismos valores a Alberto Fernández lo puteaban. Entonces, vos decís, pero pará, ¿por qué si el gobierno de Alberto Fernández tenía los mismos valores, lo puteaban, y a Javier Milei, que pone la retención en el mismo esquema, lo aplauden? Bueno, porque la derecha es corporativa, porque ahí sí ya hay sesgos políticos de acompañamiento de un modelo que le permite exportar con un dólar barato, poner retenciones ficticias relacionadas con algunos productos que son favorecidos notablemente y que no tienen nada que ver con el chacarero que muchas veces podemos conocer. A los grandes terratenientes, las grandes corporaciones cerealeras no los conoces, a los verdaderos dueños. Bueno, los dueños de esas corporaciones estuvieron con Javier Milei y lo aplaudieron. Porque se levantó, digamos, de una manera generosa y baja las retenciones agrarias a estos grandes terratenientes, a grandes cerealeras, por ejemplo, con valores que van en la soja del 33 al 23%. Productos y subproductos que van del 31 al 24%, el maíz, el sorgo, del 12 al 9,5%, el girasol del 7% al 4,5%, y la carne aviar y vacuna del 6,7 al 5%. Entonces, más allá de los números, obviamente si hay o existe una concentración monumental de esta riqueza, para exportarla, bueno, el Estado cede frente a estas corporaciones, no retener, es decir, no cobrarle impuestos sobre esas exportaciones, con lo cual, bueno, probablemente con un dólar barato como el que tiene la Argentina hoy, servirá para que estas grandes cerealeras sigan comprando dólar barato y fugándola al exterior. Con el riesgo que eso implica, y también vamos a hablar de eso, porque el premio Nobel de Economía a nivel mundial, el último premio Nobel al que aspira Javier Milei que se le conceda, ¿no?, esta distinción, dijo que la Argentina va hacia un nuevo colapso económico. Bueno, también lo vamos a ver durante nuestro programa. Pero en comparativa, vos decís, ¿por qué entonces se aplaude desde el sector, digamos, denominado
exposición rural, llamémosle, donde van a hacer presentaciones de las últimas cuestiones tecnológicas, esperando este discurso, es la misma sociedad rural, por ejemplo, que abucheaba a don Raúl Alfonsín. Es la misma sociedad rural que se alegraba y que aplaudía a Jorge Rafael Videla, por ejemplo. Es la misma sociedad rural oligarca que aplaudía y se escondía debajo de la cama en las dictaduras militares, muertos de miedo cuando se asomaban Jorge Rafael Videla y su séquito a hablarle al campo. Bueno, es imprescindible que establezcamos este ida y vuelta para comprender que no estamos hablando con el que cría pollos para subsistir o para el que no puede pagar el gasoil para que su chacra pueda tener mejor rinde. No, estamos hablando de miles de millones de dólares que se van por los puertos argentinos gracias a este tipo de política que no protege a la industria nacional, por ejemplo, de los fideos que vos comés en tu casa, porque si se favorece la exportación en bruto del maíz, del trigo y de otros elementos, bueno, los fideos lo más probable es que los fabriquen en Italia y vos los compres importados a que se ponga una fábrica en la República Argentina para abaratar el costo de la harina, para hacer el pan y de los fideos que vos comprás en la góndola. Difícilmente pueda suceder eso. Entonces, por eso es importante tener esta comparativa más allá de los números para que lo hablemos juntos. Entonces, interpretar del por qué se aplaude de la misma forma que aplaudían a los militares, a Javier Milei, y de la misma forma, perdón la expresión, se putean a los gobiernos nacionales y populares, desde Alfonsín, pasando por Cristina Kirchner, Alberto Fernández, entre otros. Esto es lo que queremos plantearte hoy, porque los números son exactamente iguales, los que tenía el kirchnerismo o el peronismo a los que tiene hoy Javier Milei. Entonces, las retenciones a la soja, que era del 35%, se bajaron al 28%. Macri la llevó del 35 al 26, con una devaluación del 50%. Alberto Fernández, las retenciones a la soja las tenía en el 33% y el maíz en el 12% y la carne al 9%. Entonces, Milei no está haciendo nada que no conozcamos, porque, te vuelvo a repetir, la soja la baja del 33 al 26. Y el resto de los subproductos del 31 al 24. Entonces, cuando vos decís, che, pero si las retenciones con un dólar barato lo puteaban a Alberto Fernández, ¿por qué ahora lo aplauden a Milei? Bueno, porque Milei no tan solo está cediendo frente a las corporaciones extranjeras concentradas en las grandes cerealeras que están en el país para exportar estos productos al exterior, sino que además comprar dólar barato para que lo puedan fugar. Entonces, ¿por qué es imprescindible que lo podamos ver? Bueno, porque mientras la pobreza en la Argentina avanza, hay sectores que son beneficiados por este tipo de política. Entonces, este modelo que favorece a quienes no necesitan de subsidio, te puedo asegurar que las grandes corporaciones cerealeras en nuestro país no necesitan subsidios. ¿Y quién termina pagando el ajuste? Porque mirá qué desigual que es la situación cuando a estas grandes corporaciones, a tiro de decreto, se les ofrece solamente una prebenda que termina pagando con hambre el pueblo argentino. Porque los fideos se te van a encarecer en dólares a vos. Esta quita de retenciones
de un sector acomodado, concentrado en la economía argentina, te va a trasladar el litro de leche a precio dolarizado, a vos, a nosotros. A vos te va a costar mucho más pagar en dólares el maíz, el trigo, la harina, el pan y los productos derivados de toda esta cadena. ¿Cuánto te crees que va a costar el aceite en las góndolas si están más caros en dólares que en la Argentina que en Italia? ¿Cuánto pensás que va a valer el litro de aceite de oliva si es que ya no lo dejaste hace rato para poder hacerte una ensalada? Porque en definitiva todo esto te toca el bolsillo a vos. Y mientras hablamos de las preguntas que puedan traer una crisis social, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta desigualdad que se plantea frente al denominado campo y los chacareros, frente a las grandes corporaciones energéticas y los usuarios y los transportistas, en donde hay un modelo económico que prefiere beneficiar a las grandes concentraciones cerealeras que a los abuelos, que a la educación y a la salud. Este es el modelo que hay que revertir o por lo menos intentar tener un tránsito hacia la equidad de la redistribución de la riqueza del suelo argentino, que no puede estar en manos de la concentración intensiva del denominado campo, o más bien, diría yo, de la sociedad rural argentina, en la que no formar parte ni vos, ni yo, ni los chacareros. Estas organizaciones que van en función de intentar sacar la mayor cantidad de beneficios posibles del gobierno de Javier Milei, bueno, tiene una reflexión en marcha, o debe llevarnos a una reflexión, porque si vos no querés ver cómo te dolarizan la economía para que sigas empobreciéndote, bueno, te digo que no todos somos ni las energéticas, ni las corporaciones energéticas, ni el mal denominado campo, o más bien dicho la sociedad rural, que no tiene nada que ver, insisto, con aquellos pequeños chacareros argentinos que están haciendo peripecias para poder pagar el gasoil, para que le puedan alquilar las máquinas y sacar su producción, que cuando llega a las góndolas de nuestro país está cara en dólares, por eso prefieren traerte manzanas, por ejemplo, de Europa, que te traen salsa de tomate de Francia o de España, mientras el tomate en las chacras de nuestro país se pudren. O prefieren traerte naranjas de otro país, por ejemplo, de Portugal, y que se pudra la naranja en Misiones o la mandarina en la zona productiva argentina. De eso estamos hablando. Porque te puedo asegurar de que a ellos no les toca absolutamente nada de estas retenciones. Le toca a un empleado, perdón, a un grupo concentrado, insisto, denominado sociedad rural, en la cual los chacareros argentinos no entran. Entonces, este diseño del Estado deja o excluye, mejor dicho, a un sector de la sociedad, entre otros, como te digo, los pequeños productores argentinos. Esos pequeños productores que son chacras familiares, pequeñas pymes. No las corporaciones como Cargill o las corporaciones que se llevan a través del río Paraná las grandes exportaciones de cereales o el puerto de Bahía Blanca a España, Francia o Italia para que, insisto, después te vendan los fideos. Es como cuando hablamos de las exportaciones de lana en la Argentina y vos después soñás con comprarte
un pullover inglés, pero la lana es argentina. Es como si el cuero argentino, como va en las grandes curtiembres en nuestro país, se va a Europa, el cuero de las vacas se va a Europa y vos terminás comprando, añorando comprar zapatos italianos o franceses. Es como si la Argentina tuviera la posibilidad de hacer todo esto en nuestro territorio, implementar mayores industrias, fomentar el empleo a través del agregado de valor de todos estos productos, y sin embargo se busca la primarización de grandes extensiones de territorio argentino destinado al maíz, a la soja, al poroto, al sorgo y a todas estas variedades que el gobierno nacional a tiro de decreto favorece, mientras hospitales se cierran, mientras los jubilados no superan la línea de la pobreza, mientras la desigualdad avanza en la Argentina. Entonces, estas no son consecuencias ni del peronismo ni del kirchnerismo, ¿eh? Esto es parte del plan. Es parte de la estrategia de este nuevo colonialismo cuasi fascista que tiene un empleado llamado Javier Milei, dirigido por la Casa Blanca, como te venimos mostrando en este programa, en este canal, en esta radio, para que lo reflexionemos juntos. Si está bien que desde los Estados Unidos, desde los escritorios de la Casa Blanca, se envíe una nota, un mensaje para que Javier Milei favorezca a determinados sectores de la economía concentrada en nuestro país, mientras, insisto, te cierran hospitales, escuelas, y vos seguís siendo pobre. Porque ser pobre no es indigno. Ser pobre significa que existen oportunidades, que necesitamos oportunidades para dejar esa pobreza económica, si se quiere. Ahora, la pobreza intelectual, de la pobreza intelectual, de la pobreza del análisis, de la pobreza en la comprensión que necesitamos los argentinos y argentinas para salir de este caos que tiene nombre y apellido, se sale con opciones, con educación, se sale con análisis, con propuestas y con este ida y vuelta, que alguien te cuente lo que está pasando en tu país. ¿Sabes para qué? Para que no vuelvas a votar a estos que le sacaron los remedios a tus viejos, que está con riesgo de perder el laburo, que tenés que cargar una mochila porque ya no podés estudiar, mientras se favorece a sectores concentrados de la economía argentina, con un mandato que viene claramente desde los Estados Unidos y, como ya te dijimos, tiene consecuencias nefastas, gravísimas, que no te las digo yo. Y te pido que de vuelta, que no me creas. Porque si hace falta alguien con la calidad institucional, con la representación que tiene en el análisis de la economía, es un premio Nobel que está muy lejos de opinar como nosotros, ¿eh? Pero que dijo que la Argentina transita un camino hacia una crisis económica inevitable. Entonces, para poder realizar un análisis representativo de lo que queremos mostrarte hoy, existen varias preguntas para que podamos analizarla juntos durante este programa. ¿Por qué baja impuesto a las exportaciones en plena crisis social? ¿Te pusiste a pensar eso? Hay una crisis social imperante, hay un aumento de la pobreza y un aumento de la desigualdad en nuestro país. Ahora, ¿por qué Milei lo hace justamente a las grandes cerealeras, un beneficio a las grandes cerealeras y exportadores de granos del país? ¿Te pusiste a pensar eso?
¿Cómo se compatibilizan las retenciones con hospitales sin insumos? ¿Te pusiste a pensar por qué hace caso Milei al mandato que viene de la Casa Blanca? ¿Y dónde está el debate público para legitimar este tipo de medidas? Y no estamos poniéndonos en contra del campo, ¿eh? O este denominado campo que digamos de la sociedad rural. No, para nada. Necesitamos una sociedad rural fuerte, productiva. Necesitamos a la sociedad rural, a los chacareros medianos y pequeños, para complementar y poder tener los alimentos al alcance de todos los argentinos y argentinas que lo necesiten, los niños, los adultos, los mayores. Tenemos, como se dice, la posibilidad en nuestro país de alimentar a más de 90 millones de personas, con lo que produce la riqueza del denominado campo, los chacareros, la sociedad rural y los pequeños productores. Sin embargo, la pobreza sigue aumentando en nuestro país. Algo está mal. Pero necesitamos, creo, y con esto nos acercamos a una conclusión, es que necesitamos gobernantes, trabajadores, exportadores, chacareros, un poquito más patriotas, que piensen un poquito más en lo que está viviendo la República Argentina, que piensen un poquito más en la salud, en la educación y en la redistribución de la riqueza, agregándole valor y generando empleo, en lugar de exportar granos sin procesar y desde origen. O como te propone el gobierno de Javier Milei, que ni siquiera se faenen las vacas en nuestro país para que los frigoríficos den empleo, sino que habilitaron la exportación de ganado vivo y en pie a otros lugares del mundo. Las vacas argentinas están siendo exportadas vivas en nuestro país, tal como ocurría en el 1800. Si eso no es un retroceso en términos económicos, políticos y sociales, bueno, fíjate, por ahí te están tomando por boludo y te están poniendo como excusa la libertad, la motosierra, para dejarte sin trabajo, pobre y dominado. Fíjate, porque por ahí, en cada reducción que tengan estos grupos económicos concentrados en nuestro país, signifique un pibe más sin posibilidades de ir a la escuela, de comer bien, o un abuelo o una abuela sin medicamentos. Por ahí, ¿quién te dice que todo ese dinero que hoy no va a tributar el denominado campo, sociedad rural, va a faltar en las escuelas, va a faltar en las rutas, va a faltar en las góndolas, va a faltar en el empleo y va a faltar en oportunidades para que vos vivas un poquito mejor? Por ahí, este humilde comunicador te está diciendo algunas cosas incómodas, pero necesarias. Porque mientras el Estado cede frente a los poderosos, es fuerte con los más débiles. Porque es fuerte con los jubilados y les pega. Porque es fuerte frente al Garraham y lo cierra. Porque se hace el fuerte frente a los trabajadores de la salud y los reprime. Porque es fuerte contra los trabajadores y los despide. Porque es fuerte frente a los servicios públicos y te dejan sin subsidio. Pero es débil frente a las corporaciones energéticas y concentradas, nucleadas en la sociedad rural. Yo creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo en que no todos somos el campo y que no todos necesitamos que el Estado sea fuerte con los más débiles y que sea tan débil, tan entreguista y tan cipayo como el gobierno al cual asistimos. Por eso te pido que reflexionemos juntos, que no te despegues de este horario,
que sigas viéndonos a través de YouTube, porque aquí comienza No Somos Neutrales del día de hoy. Bienvenidos.